Vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios. Hoy seguimos la segunda enseñanza en el tema de la gracia. En el tema de la gracia. Y el tema de hoy va a ser muy interesante. Porque el tema de hoy es cómo la gracia de Dios hace lo imposible. La gracia de Dios hace lo imposible. Es difícil entender la gracia de Dios. Y yo oro hoy que la palabra te haga entender lo que es la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, antes que viniera Jesucristo al mundo, el ser humano no la entendía. Es más, la palabra misericordia no existía en el vocabulario hebreo hasta que vino Jesucristo. Porque Jesucristo es la manifestación de la gracia. Jesucristo es la manifestación de la misericordia de Dios para ti, para la humanidad. Y si hay una historia en la Biblia que nos demuestra la gracia de Dios, es la historia de Pablo. Vamos a ir ahí al libro de Hechos. Vamos a ir ahí al libro de Hechos. Vamos a Hechos capítulo 9, empezando en el versículo 3. Dice, en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Y él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, porque ese es el nombre de Pablo antes de ser convertido. Antes de ser convertido, Pablo era un hombre sanguinario, orgulloso, religioso, sin misericordia, sin amor. Y por eso se llamaba Saulo. ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Nótense algo. El que persigue la iglesia, persigue a Jesucristo. Pablo perseguía a la iglesia, mataba a cristianos, incluso niños y mujeres. Y Jesús le dice, Jesús no le dice, ¿por qué persigues la iglesia? Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Jesús ama la iglesia. Jesús es la iglesia. Y Jesús se ofende con el que ataca a la iglesia. Contestó la voz, levántame y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz, pero no veían a nadie. Y Saulo se levantó del suelo. Pero cuando abrió los ojos, gloria a Dios, tú necesitas que Dios te abra tus ojos. El mundo necesita que Dios le abra los ojos. Porque si Dios no te abre los ojos, estás ciego y estás ciega. Y dijo, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos podía ver. No podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Y estuvo ciego, ¿cuántos días? 3 días, sin comer ni beber nada. La historia de la conversión de Pablo es la mayor manifestación de la gracia de Dios. Número 1, podemos ver que la gracia de Dios nos encuentra donde estamos. Podemos darle la gloria a Dios por eso. La gracia de Dios te encuentra en cualquier lugar que tú estés en la vida hoy. Jesús le habló a Pablo en medio de un viaje de persecución. Pablo no iba de vacaciones. Pablo no iba a predicar ni iba a orar. ¿A dónde iba Pablo? Pablo iba a Damasco con un propósito. El de matar cristianos. El de matar y asesinar hombres y mujeres y niños inocentes que no habían hecho ningún mal, sino solamente amar a Jesús y servir a Jesús. Y mientras Pablo iba en ese camino, en el camino a Damasco, con el corazón lleno de odio, con el corazón lleno de orgullo, con el corazón lleno de condenación, ahí se le presentó Jesucristo a Pablo. Pablo merecía esto. Pablo merecía que Jesús se le manifestara. Pablo merecía que Jesús le hablara y lo salvara ese día.
Absolutamente que no. Pablo no merecía la gracia de Jesús. Pablo no merecía que Jesús se le presentara. Pero es que la gracia de Dios es el favor inmerecido de Dios. Dios busca, Dios salva a aquellos que no se lo merecen. Tú y yo como iglesia tenemos que entender la gracia de Dios. Porque aquellos que tú desprecias, porque aquellos que tú criticas, porque aquellos que tú rechazas porque te hacen sentir incómodo o incómoda, son a los que Cristo busca para manifestar su gracia, para manifestar su unción y para llenarlos del Espíritu Santo. Pablo dijo en Titus capítulo 2 versículo 11, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. La gracia de Dios es para toda la humanidad. Tú tienes que ser libre de prejuicio. Yo soy hispana de cultura cubana y me encanta mi cultura cubana. Pero en la cultura cubana también nos enseñas cosas que niegan la gracia de Dios. Tú nunca puedes despreciar a nadie por el color de su piel. Tú nunca puedes despreciar a nadie porque son hombre o mujer. Tú tienes que aprender que ser macho en la vida no es tener mujeres, no es maltratar a tu mujer, no es meterte en un barro, en una barra a tomar y a ver pornografía. Eso no es ser hombre, eso es ser un cobarde. Para ser hombre hay que seguir a Jesucristo. Jesucristo es todo Dios y todo hombre. Y siendo hombre amó como nunca nadie ha amado. Y siendo hombre perdonó a sus enemigos y oró por misericordia por ellos. Tenemos que ser libres de prejuicios. Tenemos que ser libres de todo lo que la cultura y el mundo nos ha enseñado que niega la gracia de Dios. Porque la Biblia dice que la gracia de Dios se ha manifestado a toda la humanidad. Dilo conmigo. A toda la humanidad, la cual trae salvación. Entiende que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo lindo de esto es que Dios también nos encuentra donde estamos. Quiero decirte en esta mañana que tú no tienes que ser limpio, tú no tienes que ser limpia, tú no tienes que tener tu vida perfecta, tú no tienes que estar fuera del problema, tú no tienes que salir del fango y de la injusticia para venir a Jesucristo. La gracia de Dios te encuentra donde quiera que tú estés en la vida. Él quiere que vengas a Él tal y como estás. Él quiere que vengas a Él. Mientras tú estás en la inmundicia, mientras tú estás en el problema, mientras tú estás en la dificultad, Jesucristo te dice, ven a mí porque yo soy el único que puede ayudarte. El libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 17 dice, el que tenga sed, tienes sed tú en esta mañana, tienes sed de justicia, tienes sed de amor, tienes sed de paz. Jesús dice, venga. El que quiera, así como estás, el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Nadie está demasiado lejos en el camino para rendirse a Jesús. Pablo en la historia venía de Jerusalén. Había un hombre en Jerusalén en la iglesia de Hechos llamado Esteban, que predicaba el evangelio con poder y autoridad. Donde quiera que Esteban predicó, almas se salvaron. Dios hizo milagros, Dios hizo sanidades. Pero se había levantado la persecución contra Esteban. Y él había estado predicando el evangelio ese día con poder en la ciudad de Jerusalén. Y había una multitud de judíos que se enfurecieron y le cayeron a pedradas para matarlo. Y lo triste del caso, dice la Biblia en Hechos capítulo 8 versículo 1, que Saulo
estaba allí aprobando la muerte de Esteban. Saulo estaba en el camino incorrecto, estaba en el lugar correcto, había participado, había aprobado la muerte sanguinaria de un siervo de Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el pecado te lleva a lugares equivocados. El no conocer la verdad de Dios te lleva a lugares equivocados. El pecado nos aleja de Dios y nos lleva por un camino de perdición. Es el pecado el que lleva a una mujer a una clínica de aborto para matar el bebé que tiene en su vientre. Es el pecado que lleva a un hombre casado a ir a un hotel para hacerle infiel a su esposa y a su familia. ¿Qué te digo con esto? Que el pecado te lleva a lugares equivocados. Que el no conocer la verdad de Dios, el no tener una relación con Cristo, siempre te va a llevar por el camino equivocado. Pero lo lindo de esto es que aunque tú estés recogiendo un camino hace años, aunque tú vengas caminando por el camino equivocado hace años, aunque tú te encuentres en el lugar equivocado hoy, tú no estás fuera del alcance de la gracia de Jesucristo. Ahí donde tú estás en la vida, Jesucristo viene a ti. Jesucristo te trae su amor, su misericordia, te trae la luz de su palabra para cambiar el rumbo de tu vida. Nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Por eso Él te dice, hoy vengo a ti y vengo para ayudarte, para salvarte, para restaurar tu familia. Abre tu corazón a la gracia de Dios. La gracia de Dios hace milagros. La gracia de Dios cambia a cualquier persona. Pablo cambió después de su encuentro con Jesucristo aquel día. Tanto así que nos dice la Biblia que antes del encuentro con Jesús él se llamaba Saulo. Pero después del encuentro con Jesús, el mismo Dios le cambió el nombre. Ahora Dios le cambió el nombre y le llamó Pablo. El nombre Pablo en el griego quiere decir pequeño. ¿Por qué? Porque aquel día en el camino a Damasco, Jesucristo cambió a un hombre que tenía un corazón lleno de odio, un corazón que era un asesino sin piedad, era un terrorista, peor que los terroristas de Hamas. Aquel día, aquel encuentro con Jesús cambió la vida de Pablo para siempre. De ese día en adelante, él se formó en un hombre humilde, un hombre que amaba a Jesús, que amaba su palabra y amaba la iglesia de Jesucristo. Qué tremendo lo que la gracia de Dios puede hacer en la vida de un ser humano. El mismo hombre que no sabía amar a nadie, lleno de odios, es el hombre que bajo la inspiración del Espíritu Santo nos da 1 Corintios 13 y nos hace entender verdaderamente lo que es el amor. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios nos cambia. Tú tienes que ser libre de la religión. Tú tienes que ser libre de la crítica, del juicio, de la condenación. Porque la religión no cambia a nadie. Porque siguiendo un montón de leyes y regulaciones, nadie puede cambiar. Tú no puedes cambiar hasta que no recibas la gracia de Dios en tu corazón. La gracia de Dios es poderosa. La gracia de Dios nos cambia. El mismo hombre que había perseguido a los cristianos, ahora llamaba a la gente a seguir a Jesús. ¿Cómo pudo pasar eso? ¿Cómo el corazón de este hombre pudo cambiar?
Porque la gracia de Dios tiene el poder de cambiar cualquier corazón. La gracia de Dios tiene el poder de cambiar cualquier vida. Dice que hubo una luz. Dice que hubo una luz del cielo que relampagueó de repente a su alrededor. Y esta luz brillante fue milagrosa. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 2. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue ya no andará más en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Aquel día Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Aquel día Pablo se entregó a Jesús, siguió a Jesús y por ende él pasó de las tinieblas, él pasó de hacer obras de maldad a la luz infinita de Cristo Jesús. La presencia de Jesús es milagrosa. La presencia de Jesús nos cambia. La presencia de Jesús te hace libre del odio, te hace libre del pecado, te hace libre de la maldad. Y la presencia de Jesús trae vida, trae salvación, trae libertad a tu corazón. Cuando vengas a la iglesia, no pongas tu mirada en la gente, no pongas tu mirada en tu pastor o tu pastora. Cuando vengas a la iglesia, ven con hambre de la presencia de Cristo, ven con hambre de tener un encuentro con el Cristo de la gloria, porque en su presencia tú eres sano, en su presencia tú eres libre, en su presencia eres cambiado por su gracia. Y dice que estuvo ciego 3 días, sin comer, sin beber nada. Pero entiende algo. En realidad, aunque Pablo tenía la vista física, él estaba completamente ciego en su interior. Hay tantas personas en el mundo que tienen la vista física, pero por dentro están ciegos. Están en error. La ceguera en la Biblia simboliza error. La ceguera en la Biblia simboliza ignorancia. Él pensó que él estaba haciendo lo correcto, persiguiendo la iglesia de Jesús, matando cristianos inocentes. Pero él estaba en un grave error. Él era un ignorante. Aunque conocía el Torá, porque Pablo era un judío religioso y era un experto en la ley. Pablo conocía el Torá, Pablo conocía el Viejo Testamento. Pero a pesar de su conocimiento en su mente, era un ignorante. Vivía en un error. Porque la Biblia tú no la puedes tener en la mente. Hay mucha gente que conoce la Biblia, han memorizado escrituras, pero están ciegos, viven en un error, son ignorantes. Porque la Biblia, para que tenga poder en tu vida, tiene que entrar a tu corazón, tiene que tocar tu corazón, tiene que hacerte libre del error y la ceguera. Jesús hizo aquel día que la ceguera interna de Pablo se manifestara por fuera para poderle dar vista. Jesús le habló a un hombre que se llamaba Ananías y le dijo: Ananías, quiero que vayas a este hombre que está en Damasco y ores por él. Y dice la Biblia que cuando Ananías oró por él y puso las manos sobre Pablo, inmediatamente él recobró la vista. Qué ironías hay veces en la vida. Un ignorante como Ananías le dio vista a un sabio como Pablo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no la entendemos. Dios te va a dar vista en los lugares que menos tú imagines, en el momento que tú imagines y a las personas que menos tú imagines. Jesús le dio vista a Pablo aquel día. Pero esa vista no solamente fue física, fue espiritual. Si Jesucristo
Los seres humanos estamos ciegos. Escúchame esto. Puedes tener título universitario, que sin Jesucristo todos estamos ciegos. Sin Jesucristo estamos en un error. Sin Jesucristo somos hombres y mujeres ignorantes. Qué ignorantes estos terroristas, matando personas inocentes. Y con eso se creen que están alabando a un Dios que no es un Dios, es un diablo el que están alabando. Pero están tan ciegos porque no tienen la luz de Cristo en sus vidas, que se cree que están haciendo un bien cuando están ofendiendo al mismo Dios. Hay tantas personas que viven en error, creyendo las mentiras del mundo, creyendo las mentiras de la cultura, creyendo las mentiras de lo que les habla la mente. Tú sabes que la mente es una mentirosa. Tú sabes que el corazón humano es mentiroso. Y hay tantas personas que viven en un error porque no tienen la luz de Cristo en sus vidas. Hay tantas personas que se creen que teniendo sexo fuera del orden de Dios. ¿Y cuál es el orden de Dios, pastora? El orden de Dios es que tengamos sexualidad dentro de un matrimonio entre un hombre y una mujer que ha hecho un pacto matrimonial delante de la presencia de Dios. Cualquier tipo de sexo fuera de ese pacto, la Biblia le llama pecado y nos lleva por un camino de perdición. Pero hay tantas personas que se creen la mentira que les predica el mundo, que les predica la música, que les predica la televisión, que pueden llenar el vacío y la soledad de su alma teniendo sexo fuera del orden de Dios. Tantas mujeres que se entregan a un hombre sin estar casadas con ellos, creyendo que es mentira, que ese hombre te va a amar y te va a respetar. Necesitamos la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque como dice la Biblia, hay un camino que al hombre o a la mujer le parece recto. Quizás tú creas que estás en lo correcto. Quizás tú creas que tú vas por el camino correcto. Quizás tú creas que lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo es lo correcto. Pero la Biblia te dice, cuidado, porque el corazón y la mente humana es muy engañosa. Cuidado, te dice la Biblia, porque hay un camino que le parece al hombre, a la mujer recto, pero acaba por ser camino de muerte. Por eso, todos necesitamos un encuentro con Jesús. Todos necesitamos que la luz de Cristo brille en nuestra vida y en nuestros corazones. Porque la luz de Cristo es la que abre tus ojos a toda verdad. La luz de Cristo es la que te permite ver tus errores. Es la que te permite ver áreas donde tú necesitas ayuda. Pero la luz de Cristo te hace conocer la verdad. Y la verdad es absoluta. Lo que el mundo te habla es mentira. Lo que la cultura te habla es mentira. Lo que la mente y el corazón humano te habla es mentira. La única verdad absoluta, la verdad que salva, la verdad que te sana, la verdad que te hace libre, la verdad que restaura tu hogar, bendice tu generación, es la verdad de la Biblia. Pero necesitamos un encuentro con Jesús, porque Él es el único que puede traer la verdadera luz a nuestra vida. Mira, Dios hace milagros. ¿Tú puedes decir amén? Yo sé que la gran mayoría de la iglesia cristiana ha dejado de creer en milagros. Ya no se ora por milagros en muchas iglesias. Ya no se ora por sanidades. Pero aquí creemos en milagros porque yo sirvo un Dios de milagros. Y el Dios que yo te predico es el Dios de la Biblia, que es un Dios que no cambia y sigue haciendo milagros. Ora por un milagro en tu vida. Yo quiero poner esta fe en ti hoy. Cree en milagros.
Que la palabra imposible salga de tu boca. Que la palabra que esto no cambia salga de tu boca. Que la palabra que mi esposo no cambia, que mi hijo no cambia, que mi comunidad no cambia, salga de tu boca. Porque servimos un Dios de milagros. Ora por un milagro en tu vida. ¿Por qué? Porque el mismo Dios que cambió el corazón endurecido de un hombre asesino y sanguinario como Pablo, todavía vive. Está aquí a través de la persona del Espíritu Santo. Y Él hace milagros. Ora por tus seres queridos. Ora por tus enemigos. Ora por aquellos que te han hecho daño. Ora por aquellos que han hecho injusticia en tu vida. Porque la salvación de Pablo, esto es poderoso. La salvación de Pablo fue la respuesta a la oración de Esteban. La salvación de Pablo fue la respuesta a Esteban cuando él estaba en agonía muriendo. Vamos a la Biblia a verlo. Esto es poderoso. Hechos capítulo 7, versículos 59 al 60. Mientras lo apedraban. Déjame decirte, morir apedrado es súper doloroso. Y en la época de la Biblia no te tiraban una piedrita así. Aquellos judíos en el tiempo bíblico, cuando apedreaban a alguien, cogían un peñón. Un peñón es lo que te tiraban. Te aplastaban la cabeza. Te dejaban totalmente desfigurado. Era una muerte sanguinaria y dolorosa. Esteban fue un mártir que sufrió una muerte muy dolorosa por predicar el evangelio. Pero mira qué tremendo. Mientras lo apedreaban, Esteban, ¿qué es lo que hacía? Oraba. Oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Y luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Allí estaba Pablo ese día. Pablo fue uno de los que tomó un peñón y se lo tiró. A lo mejor fue el peñón de Pablo el que mató a Esteban. Pero antes de morir, antes de dejar su espíritu, aunque ya no le faltaban fuerzas, Esteban no dejó de orar por sus enemigos, por aquellos que lo perseguían y le hacían daño. Y la salvación de Pablo fue respuesta a esa oración de Esteban. La oración de Esteban, recibe esto esta mañana, no solamente salvó a Pablo, te salvó a ti. La oración de Esteban te salvó a ti y me salvó a mí. Porque si Pablo no se hubiera salvado y no le hubiera llevado el evangelio a los gentiles, ninguno de nosotros estuviéramos aquí esta mañana. Fue la oración de un hombre que ya estaba muriendo, que le faltaban las fuerzas, la que cambió la vida de Pablo y la vida de nosotros. Por eso en esta mañana te exhorto a que ores por tu familia. Ora por tus hijos. Ora por tu esposo. Ora por tu esposa. Ora por tus nietos. Ora por los miembros de tu familia. Ora por aquellos que te han hecho daño, aquellos que te han robado, aquellos que te han maltratado, aquellos que te están haciendo la vida imposible hoy. Te digo, ora por ellos sin cesar, porque la gracia de Dios puede cambiar a cualquier persona. Dice la Biblia, pidan y se les darán. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Por último, en su gracia, Dios puede usar a cualquier persona para su propósito. Pablo era el candidato menos probable para predicar el mensaje del evangelio a los gentiles. Él mismo persiguió a los cristianos, mató la iglesia. Te aseguro a ti que en ningún concilio de ninguna iglesia hoy, te aseguro a ti que ningún pastor hoy en día
le diera la oportunidad a Pablo de servir y mucho menos predicar. Pero sin embargo, a este hombre sanguinario que había matado personas inocentes, hombres y mujeres, Dios le dice a Ananías, en Hechos capítulo 9, versículo 15, ve, porque ese, di conmigo ese, ve porque ese que persiguió la iglesia, ese que estaba lleno de odio, ese que tenía sed y hambre por justicia en sus manos, ese que me negó, ese que hizo sufrir a Esteban, a ese hombre lo he escogido yo como mi instrumento para dar a conocer mi nombre tanto en las naciones y a sus reyes como el pueblo de Israel. De todas las personas más limpias que había en Israel, de todas las justas que Dios pudo haber elegido, Dios escogió a Pablo para predicar su palabra. Esa es la gracia de Dios. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 27 al 29. Pero Dios escogió ¿a quién? A lo tonto del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que ¿qué? A fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. ¿Saben lo que esto significa? Que Dios escoge, levanta y usa poderosamente a aquellas personas que tú y yo rechazamos. Déjame repetirlo otra vez. Dios levanta, usa poderosamente a personas que tú y yo rechazamos. Mira, hermanos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que cambie nuestra manera de pensar. Yo llevo en el Evangelio a tiempo completo 22 años como pastora asociado y 1 año y pico ya de pastora principal de esta iglesia. Y a mí me entristece ver cómo el pueblo de Dios no entiende la gracia de Jesucristo. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo que cambie nuestra mente, que cambie nuestros corazones, porque en realidad no entendemos la gracia de Dios. La gracia de Dios tú no la vas a poder entender en tu mente, tú necesitas que te sea revelada, porque el mundo nos ha enseñado, sobre todo nuestra cultura hispana. Yo soy hispana y estoy contigo en esto, nadie se me ofenda, que solamente cierta clase de personas es la que aceptamos. Solamente seguimos a ciertos tipos de pastores y pastoras. Me da tristeza ver en las redes sociales cuántas pastoras viven haciéndose cirugía plástica, porque no han entendido la gracia de Dios. Se hacen cirugía plástica para proyectar una imagen que las multitudes sigan y las multitudes acepten, porque en este mundo se nos ha enseñado a seguir a los que son lindos, a seguir a los que son atractivos, a seguir a los que tienen cierto estatus social, a seguir a los que son casados, a los que no son casados, a los que son hombres o son mujeres. Eso es lo que se nos ha enseñado en el mundo. Pero eso es negar la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios escoge lo que tú y yo rechazamos. La gracia de Dios escoge lo feo. Jesús era feísimo. La mayoría de estas imágenes y estas pinturas que nos enseñan, sobre todo aquellos que venimos de la iglesia católica, que nos enseñan una imagen de Jesús con los ojos azules, con el pelo rubio, bien bonito. Eso es mentira. Jesús era un hombre judío feo, ordinario, narizón, feo.
no era atractivo. El profeta Isaías nos dice eso. El profeta Elías era un loco. Era un hombre que no tenía sentido, se comportaba de una manera que no hacía sentido. Pero sin embargo, aquel hombre feo judío llamado Jesús es el Salvador del mundo. Por eso yo oro esta mañana y estaba orando yo antes de traer esta palabra. Señor, renueva nuestra mente, sana nuestros corazones, saca toda la inmundicia que trajo el mundo, que trajo la cultura. Incluso la cultura, sobre todo hispana, le enseña a la mujer que para que sea una mujer atractiva hay que tener cierto cuerpo, no se puede pasar de cierto peso, hay que tener las uñas, hay que tener el pelo así, hay que tener los tacones, hay que tener el lipstick. Pero eso no define la belleza de una mujer. La belleza de una mujer está en el corazón. Bella es la mujer que adora a Jesús. Bella es la mujer que ama la palabra de Dios. Bella es la mujer que ora por su hogar, que ora por sus hijos, que echa para adelante su hogar, honrando a Cristo en su palabra en el hogar. Esa es bella, esa es la bella mujer. Por eso tantos hombres terminan casándose con una Jezabel, porque se dejan llevar solamente por la belleza externa, pero por dentro son feas. Y quiero decirle, hermanas, no hay nada de malo con vestirse lindo. No hay nada de malo con arreglarse el pelo y ponerse maquillaje y ponerse uñas. Yo las tengo. Pero lo que te estoy diciendo es que esa no es la verdadera belleza delante de Dios. Dios busca la belleza interior. Dios busca la belleza de tu corazón. Dios busca mujeres que lo amen, mujeres que lo sirvan, mujeres que se levanten a llevar el evangelio a todo lugar y a toda criatura en estos tiempos proféticos. Entonces debemos decirle a Dios esta mañana: cambia mi manera de pensar. Saca de mí la porquería que me enseñó mi cultura y que me enseñó el mundo. Porque Él es el Dios que coge lo tonto para avergonzar al sabio. Él es el Dios que coge lo débil para avergonzar al poderoso. Tenemos que cambiar y entender la gracia de Dios, porque ¿sabes lo que puede pasar? Un día nos podemos encontrar rechazando, criticando, condenando, descalificando a aquellos que verdaderamente Dios llama para enseñarnos su palabra, para ayudarnos y para hacernos libres del pecado, de la muerte y de la enfermedad. Las personas que verdaderamente han experimentado la gracia de Dios son los que más aman a Jesús. Yo estoy impactada con el ministerio de un muchacho que conocí hace poco y cuando pueda lo voy a traer aquí a la iglesia a predicarnos. Este muchacho fue homosexual por 27 años. El otro día lo estaba oyendo predicar y él estaba diciendo en su prédica cómo en esos 27 años él tuvo una pareja diferente todos los días. Alabado. Ha tenido más hombres que las mismas mujeres. Eso es muchos hombres. Imagínate tú 27 años con una pareja diferente todos los días. Él actuaba como una mujer, se vestía como una mujer. Y un día la gracia de Dios lo encontró. Un matrimonio humilde que conocía la gracia de Dios lo invitó a cenar a su casa, y así siendo homosexual lo amaron, le sirvieron comida en su mesa, lo invitaron a su familia, lo invitaron a un culto humilde de una iglesia, y allá sentado en lo último la gracia de Dios lo tocó. La gracia de Dios lo sanó, le permitió ver su error como a Pablo. Y hoy en día este hombre, por la gracia de Dios, es un gran predicador del evangelio. Formó un hogar hace años y tiene 3 hijos.
Porque la gracia de Dios lo cambia todo. Y al que mucho ha conocido la gracia, es el que más ama al Señor. El mismo Jesús dijo, en una oportunidad fue a cenar a la casa de un fariseo que se llamaba Simón. Y allí todos los religiosos se pusieron la mejor ropa, sirvieron la mesa, todo muy lindo, pero nadie atendió a Jesús, nadie adoró a Jesús, nadie sirvió a Jesús, pero una prostituta. ¿Ves? Mientras de más profundo Dios te sacó, más impacto tiene tu ministerio. Una prostituta, dice la Biblia, lo adoró, lloró en sus pies, secó sus pies con sus lágrimas. Y Jesús miró a ese fariseo y a aquella multitud y le dijo, ella me ha amado mucho. Es que muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Si tú no has conocido la gracia de Dios, tú no vas a poder amar a Dios. El día que tú verdaderamente entiendas de dónde Dios te ha sacado, porque todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin Jesús todos vamos para el infierno. Sin Jesús todos somos parte del reino de tinieblas. Sin Jesús estamos todos perdidos. Aquí no hay nadie puede glorificarse en nada. El día que tú entiendas de dónde Jesús te sacó, el día que tú comprendas la gracia de Dios, déjame decirte, tú estás aquí hoy por la gracia de Dios. Tú puedes creer en Jesús hoy por la gracia de Dios. Tú puedes creer en su palabra y entenderla por la gracia de Dios. Porque Él dijo, a quien poco se le perdona, poco ama. ¿Tú sabes la única calificación para servir a Dios cuál es? Que tú lo ames. Eso es lo único que Dios busca. Dios busca en estos tiempos hombres y mujeres que estén enamorados de Jesús, enamorados de su palabra, enamorados de su presencia, para usarlos de una manera extraordinaria. Ahora, la casa de Dios requiere la respuesta correcta. Déjame decirte eso. Y con esto voy a cerrar. La gracia de Dios requiere la respuesta correcta de nosotros. Pablo, después de aquel día, se apartó del mundo, se apartó del pecado, dejó su vida atrás y dedicó su vida por completo a servir a Jesucristo. La gracia de Dios no es para pisotearla. Dios nos da su favor inmerecido, pero Él espera una respuesta correcta de nosotros. ¿Y cuál respuesta es esa, pastora? Si Él te da su favor inmerecido, Él espera que tú lo ames. Él espera que tú te apartes para Él. Él espera que tú le sirvas. Hermanos, tenemos que tener corazones agradecidos. Yo cada vez que pienso lo que Dios ha hecho por mí en mi vida. Tú me ves hoy predicándote, yo no siempre fui esta mujer. Yo fui una mujer pecadora que vivió en el pecado, que estaba atada a la oscuridad, orgullosa, vanidosa. Pero cada vez que yo me acuerdo de dónde Cristo me sacó, de todo lo que Cristo ha hecho en mi vida y en la vida de mi familia, yo lo amo, yo lo adoro. Yo he dedicado mi vida al 100% para Jesús. Tenemos que tener corazones agradecidos, iglesia. Porque si Dios te ha dado su gracia, si Dios te salvó, si Dios proveyó por tu necesidad, si Dios contestó tu oración, si Dios restauró tu matrimonio, si Dios salvó a tus hijos, tenemos que tener agradecimiento a nuestro Dios. Porque la gracia de Dios no es para pisotearla.
La gracia de Dios demanda una respuesta correcta. ¿Y cuál es la respuesta? Que tú ames a Jesús. Que tú apartes tu vida para Él y lo sirvas y le des gloria, honor. Mira, si un día Dios te prospera, yo siento en mi corazón que hay algunos de ustedes aquí que Dios va a prosperar de una manera extraordinaria. Yo no te puedo decir cómo, yo no te puedo decir cuándo, pero sí te voy a decir algo. Cuando Dios te prospere, dale toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza a Dios. Tenemos que ser agradecidos, porque el mismo Dios que nos da su gracia nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Cuando Dios nos da su gracia, Él espera que le amemos, Él espera que nos apartemos para Él y que le sirvamos. Me acuerdo en una ocasión, con esto voy a terminar, voy a pedir a Grisi si puede venir, de una mujer adúltera, una mujer que cogieron en el acto del adulterio. Y en la Biblia, en aquel tiempo, la Biblia decía que una mujer que cogían en adulterio tanto al hombre tenía que ser apedreada, tenían que matarla. Y Jesús vino a donde ella, vino a la multitud. Y Jesús mira a aquellos que están allí y le dice, ok, aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y todos en ese momento recibieron la convicción del Espíritu Santo. Por eso tú no estás criticando a los demás. Por eso tú no estás chismeando en contra de los demás y condenándolos. ¿Y tú? Primero mira la paja en tu ojo antes de sacar la paja en el ojo de otros. Y Jesús los miró y les dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y dice la Biblia que todos bajo la convicción del Espíritu Santo se fueron, porque todos tenían closet sucio. Y se quedó Jesús solo con aquella mujer. Y le dije a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están? Y dice ella, Señor, nadie, ninguno me condena. Pero mira lo que le dijo Jesús. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, pero no se quedó ahí. ¿Qué hizo ahí? Le dio su gracia. Ella merecía que la apedrearan, pero Jesús le dio su favor inmerecido y le dijo, tampoco yo te condeno, mujer. Pero entonces le dijo, vete y no vuelvas a pecar. Entonces no podemos pisotear la gracia de Dios como enseñan muchas iglesias hoy en día. Hoy en día hay algunas iglesias que tienen la doctrina de salvo, siempre salvo. Esa doctrina no es bíblica. Porque es verdad que nuestra salvación es por gracia, es por fe que somos salvos. No podemos hacer nada para merecer el favor y la misericordia de Dios. Ahora, una vez que Dios nos da su gracia, Él espera una respuesta correcta de nosotros. Él espera de que ese día en adelante lo amemos, lo sirvamos, nos apartemos para Él. En esta mañana vamos a darle gracias al Señor por su gracia y su misericordia. Yo quiero ministrar un momento. Quizás algunos de ustedes sientan que están en un camino donde la misericordia de Dios no los puede alcanzar. Puede ser un problema en tu hogar, en tu familia, un error, una debilidad, algo en tu pasado que tú piensas o el enemigo te ha convencido de que Dios no te puede usar y Dios no te puede perdonar. Pero entendamos hoy la gracia de Dios. Dios viene a ti tal y como tú estás. Tienes que ser libre de la condenación y la culpabilidad en el nombre de Jesús. Que seas libre de la religión, de la ceremonia y la ley de hombres. Porque Dios viene a ti ahí donde tú estás, tal y como tú estás, y te trae su gracia. Porque Él te quiere ayudar, Él te quiere bendecir, Él quiere cambiar tu vida. Démosle gracias a Dios.
por su gracia, por su misericordia. Porque ninguno de nosotros merecemos el perdón de Dios. Ninguno de nosotros merecemos ser salvos ni que Dios nos use. Pero es por su gracia que Dios te salva, que Dios te hace libre y Dios te usa. Muchas gracias a todas las personas que vieron este video. Gracias por conectarse y oramos que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. También les invitamos a unirse a nuestro servicio presencial todos los domingos a las 12:45 de la tarde en el 18505 del Northwest y la 75 Place, Unidad 108, Miami, Florida. También les invitamos a unirse a nuestros servicios virtuales los martes a las 8:30 de la noche, hora de Miami. Por las redes sociales tenemos noche de discipulado, de enseñanza de la palabra de Dios. Y los miércoles a partir de las 8:30 de la noche tenemos servicio de oración virtual. También tenemos servicio de oración presencial todos los jueves a las 7:30 de la noche. Están todos invitados a venir a unirse por la oración y también estaremos orando por las necesidades que tengan presentes. Nuevamente, nuestra iglesia está en el 18505 del Northwest, la 75 Place, Unidad 108, en Miami, Florida.